Buenos días al país, buenos días a la diáspora, buenos días a todo el que se conecta con Abriendo la Mañana con Dari Terrero, por acá por Super Canal 33 para toda la República Dominicana, Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos y nuestros aliados Ruta 66, 66 en todos los sistemas de cable y soportados sobre las plataformas tecnológicas. YouTube, Abriendo la Mañana, puedes seguir en vivo YouTube Abriendo la Mañana con Dari Terrero, Instagram, Twitter y Facebook. No tiene excusa para conectarse con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante contenido. Hoy vamos a estar conversando con el director de compras y contrataciones, don Carlos Pimentel. Vamos a estar hablando de violencia, de la situación de violencia que vive la República Dominicana con la doctora Alexandra Iches. También tendremos nuestro segmento de migración. Tenemos a Rafael aquí que vamos a estar también explicando un poquito sobre el tema de la cuaresma que inició en el día de ayer y todo el contenido. Sigan con nosotros. Aquí estamos en Abriendo la Mañana. Ya Dari Terrero nos dio la bienvenida. Saludarles a todos los que nos acompañan aquí en el país, también en los Estados Unidos. Charmín, buenos días. Compañera, bienvenida. gracias. Contar. Me reintegro a mi trabajo. ¿Y qué trajo Charmín? ¿No trajo nada? No, ando en búsqueda porque la cosa está un poco ¿Tú te vas a poner traje de baño? No, pero pudo haber acaso. Los trajes de baño solamente son de Claro, de además yo cumplo años este mes, debería la gente como que de manifestarse. Claro, sí. Pueden mandarlo aquí, al canal, o a llamar a Dario, Danisa. No, ahí te lo del WhatsApp. El WhatsApp, por el WhatsApp pueden escribir ahí cualquier, no es donativo, sino cualquier agrado, cualquier detalle. 31 de marzo. 31 de marzo tenemos la fiesta nacional de Abriendo la Mañana, donde estaremos exponiendo. Ay, Dios mío. Iba a comenzar este hombre es terrible, ¿eh? Señores, miren, yo quisiera iniciar este día con unas declaraciones que en el día de ayer me llamaron muchísimo la atención. Están allá arriba. Yo quisiera primero que la pongamos en pantalla, verlas, y entonces luego seguimos comentando. La Fuerza del Pueblo acaban de decir que no apoyarán una reforma constitucional que ha propuesto el gobierno. Bueno, está en su derecho. Nosotros tenemos mayoría, pienso yo. ¿Usted cree que el PRM puede usar esa mayoría para aprobarlo? Debe utilizarla, porque hay que demostrar a la oposición que el que está abajo tiene que esperar. Ellos le hicieron todo tipo de vagabundería. Le entregaron a la justicia y todo. ¿Por qué no se poblaron? Hay que aplicarle mandaria, como dice. ¿Cuál es que dice eso? Dicen ellos que el PRM lo que quiere es reducir el 50+1 que pide la Constitución. ¿Eso será cierto? Es una discusión que no tendrán ellos. Okay. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué sacaron a la elección de pasada? ¿Y qué más? ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? ¿Tú crees que es buena? Ninguno llega a 10. Ninguno. ¿Qué es lo que están hablando bajo eso? Luis no tiene contrincante en este momento. No, ni va a tener tampoco. Mire, esas fueron unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía que dio ayer en el Palacio, y que cortesía, el periodista de Diario Libre, que fue que lo abordó en su visita al Palacio Nacional. A mí me chocan mucho estas declaraciones del expresidente, porque aquí decimos, no, Hipólito con su forma jocosa. Hipólito es uno de los políticos, así como lo ven, y con esa jocosidad que lo caracteriza, que sabe cómo armar su estrategia dentro de esa jocosidad. Viejo lobo, La gente piensa que es loco no es. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de esas declaraciones de Hipólito es cuando él dice que hay que hacerle sentir a la oposición que está abajo. Pienso que ya son unas declaraciones desafortunadas, porque en este momento no podemos estar hablando de reformar una constitución para hacer sentir el poder, que la oposición está abajo. Señores, aquí históricamente está comprobado que es más fácil modificar la Constitución de la República Dominicana que otras leyes. Y ahí tenemos el mejor ejemplo.
aquí tenemos un código penal que años y años se ha reclamado por su modificación y no se ha podido modificar. Y la Constitución, que se supone que debe ser un poco más complejo, ¿cuántas veces no se ha modificado? Porque ahí hubo una modificación en el 2010 que realmente hay que reconocerla, fue amplia, porque se incluyó figuras que no estaban en la Constitución Dominicana y que se puso acorde a los demás, al marco constitucional de la mayoría de los países de América Latina. Entonces, esto no es algo de demostrarle a la oposición que está abajo, porque al final, para que una modificación a la Constitución pueda pasar, se necesita la oposición, no por la mayoría que tenga ningún partido, y eso lo sabe muy bien el expresidente, porque si en algún momento se llega a modificar la Constitución, o es con el consenso de la oposición, y si no es con el consenso de la oposición, es comprando legisladores de la oposición. Sí. Todos lo sabemos y estamos claros. Entonces, yo pienso que hay que ser un poquito cauteloso cuando se habla de posiciones en torno a la reforma a la Constitución. Miren que Hipólito es tan inteligente que cuando se le preguntó de modificar el punto, de reducir el 50+1 para definir, ahí eso es una discusión que hay que abordarlo, porque sabe el grado de profundidad que sugiere ese punto. Entonces, a mí me gustaría que cuando se hable de reforma a la Constitución no fuéramos tan ligeros. Y a mí me gustaría tener una Constitución que no se modifique alegremente cada vez que alguien entienda que debe sacar un beneficio. Porque aquí todas las veces que se ha modificado últimamente la Constitución ha sido en beneficio de algún partido político. Mira, no más de ahí. Y tú sabes que, aportando a ese comentario que tú estás haciendo, precisamente, yo recién acabo de terminar la materia de Derecho Constitucional 2 y justamente en la clase con el profesor entramos en algunos debates. 39 veces fue modificada la Constitución, veíamos que la Constitución del año 1858, que fue la que se proclamó en Moca, fue la que más aportó al país en ese momento, y discutíamos el tema de que, como tú bien dices, la Constitución se reforma al antojo del partido, del gobierno de turno. En realidad, ¿cuál es el legado, cuál es el mensaje que se le está mandando a la población? A veces los estudiantes, y hablo en mi caso, que soy estudiante de Derecho, que recientemente estuve dando esa materia, pues el profesor nos decía que honestamente los partidos manejaban la Constitución a su antojo. Honestamente yo entiendo que deben de tener un poco más de respeto a lo que es nuestra Carta Magna y no hacer como esas declaraciones tan a la ligera, entiendo yo. Yo creo que, mira, aunque yo difiero, es decir, estoy de acuerdo con Hipólito en algunos puntos y difiero de él. Es decir, oiga lo siguiente, el tema de la concertación en el ejercicio político siempre es bueno. Siempre es bueno que un gobierno en el ejercicio del poder pueda interactuar con sus pares, interactuar con los partidos políticos, con la sociedad. Muy bien. Pero yo creo que viendo la realidad actual, me refiero a la realidad política actual. La realidad política actual es que la oposición en República Dominicana no tiene el más mínimo interés de concertar. La oposición en República Dominicana está concentrada en oponerse a todo, en que todo está mal y que todo lo que el gobierno proponga está mal y lo vamos a rechazar. Entonces, cuando hay esa actitud, obviamente que no hay la más mínima posibilidad de generar un esquema de diálogo, pero sobre todo que ahora... Pero si tú lo analizas, eso es una característica de toda la oposición aquí. En su momento aquí, cuando le tocó al PRM la reforma de la Constitución, también dijo que no le iba a apoyar. Exacto. Incluso hubo en un momento una rendición de cuentas que los legisladores del PRM se retiraron. Sí, se pararon y se fueron. Es una conducta aquí ya arraigada ya de la oposición. Los políticos de República Dominicana no tienen una visión país. Ya eso es algo no hay una visión Exactamente. país de determinar, bueno, eso es lo que conviene.
vamos a analizar lo que conviene. Pero miren, yo no voy a perder el tiempo, para mí es una pérdida de tiempo involucrarme en ese tema de la modificación constitucional, porque al final una modificación constitucional nada le aporta al que está ahora mismo levantándose para ir a trabajar. ¿Entiendes? Que se levantó por la mañana, el que está fregando su caldero ahora mismo para iniciar un negocio en un restaurante o en una fonda, no le importa si son 5 años, si son 2. Óyeme, esas reformas estructurales que le pretenden hacer a la Constitución, eso no le cambia en nada el nivel de vida a ningún ciudadano dominicano. En lo inmediato no, Ari, en lo inmediato no. En lo inmediato no, pero a largo plazo, en términos de evolución como sí, país, es que nosotros, tú sabes que nosotros tenemos que buscar, sí. Es que las evoluciones que nosotros tenemos que buscar son en otro orden. La evolución del nivel de vida del dominicano no la vamos a buscar a través de implementar reformas democráticas. Señores, olvídense de eso. Eso no le va a aportar nada. Eso es para la satisfacción política. Eso es para el ejercicio político, para que los políticos se sientan extasiados, para que los políticos se sientan... Eso no aporta nada a los problemas que tiene la República Dominicana. Vamos a discutir vamos a sentarnos y vamos a hacer una reforma, vamos a buscar dinero para este país. ¿Por qué no nos sentamos y vamos, señores? No hay tiempo para la reforma, pero tenemos que hacerla. Pero vamos a entonces, eso sí. Ok, entonces ellos están hablando de reforma a la Constitución y con relación al Código Penal estancado, Entonces, con relación a la Ley de la Seguridad Social Pero por estancado. eso te estoy diciendo, mira, por eso te estoy diciendo que es más fácil reformar la Constitución, que debe ser lo último, la Carta Magna, exacto, que modificar algunas leyes que son de plano operativo, por ejemplo, en la justicia, porque el Código Penal, ¿qué tantas cosas no están estancadas en la justicia por el Código Penal? A mí que me importa que sea el fiscal general o que sea el procurador general de la República. Y óyeme, te estoy diciendo que resulta más fácil, es verdad, el Código Penal también requiere una mayoría en las cámaras para ser aprobada, pero la reforma a la Constitución conlleva todo un proceso que desde el principio aprobarlo en cada cámara lleva una mayoría especial, 2/3 partes. Pero además, ya en la reunión conjunta de la Asamblea Nacional también hay una 1/3 parte, señores, y hasta eso resulta más fácil aprobar a veces que una ley simple. Pero nosotros vamos a estar cada 4 años reformando la Penal. Constitución y la clase política maneja este país a son todos. Mira que me preocupa a mí. A mí me preocupa. Ayer, la jueza Catherine Rubio, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Villa Altagracia, impuso 3 meses como medida de coerción, impuso 3 meses de prisión preventiva a la bailarina dominicana Marilois Ventura, una señora de 64 años que se vio involucrada en un incidente con una bailarina dominicana también, Patricia Squasiati. Y todo eso uno lo inscribe dentro del marco de ese populismo jurídico que la República Dominicana está implementando y está arraigando. Y sobre todo generando una jurisprudencia incorrecta. Ustedes saben que los países se nutren por las leyes, las jurisprudencias, es decir, que una acción permanente se convierte prácticamente en ley y eso sirve para el porvenir. Es decir, que cuando un país implementa medidas, leyes, acciones que se convierten en referencia para la toma de decisiones, eso es una jurisprudencia. Entonces, lo que se está tomando aquí en República Dominicana con el tema de la prisión preventiva es una jurisprudencia incorrecta, un abuso de la prisión preventiva. Porque yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Sí, usted decir que una persona, de usted imponerle una medida de coerción a una persona de prisión preventiva, ¿eso significa que esa persona sea culpable? Es decir, la medida de coerción, eso es lo que procura. La medida de coerción procura que esa persona que usted está llevando a un juicio, a un proceso judicial, no se sustraiga del proceso y que esa persona presente los suficientes arraigos para poder llevar a cabo ese proceso y que no se va a sustraer, ni va a distraer una prueba, ni va a atentar contra el debido proceso de ley. Entonces esto, que para mí
para mí se inscribe dentro del marco de un accidente de tránsito. Oiga lo que yo estoy diciendo. Un accidente de tránsito, aquí lo estamos llevando a un intento de homicidio. Oigan lo que yo estoy diciendo. Es decir, un accidente de tránsito lo estamos convirtiendo en una acción penal de intento de homicidio. Estamos acusando a una señora de 64 años, amiga de la víctima, prácticamente hermana de la víctima. La estamos acusando de intento de homicidio sin que medie una investigación. Pero hay testigos, Dari. Sí, pero yo digo sin que medie una investigación. Oiga lo siguiente. La ley 6317, que es la ley que maneja la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, plantea en el artículo 23 unidades técnicas de investigación de accidentes. Son unas unidades que están compuestas por el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, y los agentes de DGCET. ¿Y qué función tienen esas unidades? Esas unidades tienen como propósito, como obligación, hacer un levantamiento forense, una investigación, luego de la ocurrencia de un accidente, para determinar las causas, para determinar responsabilidades, generar un informe, que ese informe va a ser el que se utilizará ante el tribunal, ante el conocimiento de una medida de coerción. ¿Y por qué tú mencionas? Hay testigos. Kenia se llama la joven que, Sí, fue que socorrió a Patricia. Sí, socorrió a Patricia, pero ¿sabe la autoridad de dónde salió Patricia y Marilois? ¿De dónde salieron? Es decir, ¿cuál fue de dónde partió su trayecto? ¿Dónde ya salieron? ¿Sabe ella, sabe la autoridad si venían consumiendo bebidas alcohólicas? ¿Sabe la autoridad si hubo una situación previa a lo ocurrido? ¿Sabe la autoridad lo que ocurrió en el interior del vehículo? ¿Sabe la autoridad cómo una persona que viene montada en un vehículo se desmonta y luego es atropellada? Es decir, que alguien me diga qué pasó ahí. Usted se desmontó del vehículo y luego que se desmonta el vehículo, usted aparece debajo del vehículo. Es decir, yo quiero que alguien, que una autoridad, conforme a una investigación, me diga cómo se desarrollaron los... Pero no que me diga que fulano vio, yo la vi que estaba abajo. Pero usted, es decir, el hecho de que usted la vio que estaba abajo, hay elementos que usted no domina para saber qué ocurrió para que ella llegara a estar debajo del vehículo. Entonces, como hay tanta ambigüedad en la información, ser tan drástico es un exceso con relación a la imposición de una medida de coerción consistente en prisión preventiva, cuando hay un caso que no tiene la evidencia suficiente para usted determinar que esa persona intentó matar a otro. Ok, pero usted sabe lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tenemos una gloria nacional en el hospital, pero tenemos también otra gloria, porque tampoco no es una loca vieja, es una bailarina también de mucho prestigio en República Dominicana, que le van a desgraciar la vida llevándola a Najayo. Entonces son dos desgracias que estamos creando. Es decir, la justicia no necesariamente tiene que ser a través de la imposición de prisión, porque aquí estamos creando un mal precedente. Aquí cuando sale el Ministerio Público, anuncian con bombos y platillos, logramos prisión, eso determina que el juez observó que hay culpabilidad. No, la prisión preventiva, la medida de coerción no determina culpabilidad. Y si mañana tenemos una investigación seria y se determina que es un accidente, ¿cómo nosotros resarcimos ese daño a esa ciudadana que la llevamos a esa desgracia que se llaman cárceles de República Dominicana? ¿O aquí hay condiciones para tener una gente en cárcel? Aquí hay condiciones mínimas para tener una persona de 64 años en una prisión. Hay condiciones aquí. Entonces yo creo que los jueces, los fiscales, en ese afán de buscar notoriedad a través de los casos sonoros, deben bajarle un poco, porque lo que va viene. Deben bajarle un poco, porque lo que va viene. Y en cualquier momento le puede tocar. En cualquier momento le puede tocar ese ejercicio desmedido, ese afanoso deseo de darle respuesta a las redes sociales
algún día le va a tocar con un familiar, con un hermano, con un sobrino, con un tío, o a usted mismo, y usted va a exigir que le apliquen y lo traten con justicia. Entonces dejen de estar aplicando esas medidas excesivas, dejen de estar abusando de la prisión preventiva. La República Dominicana no tiene condiciones para tener ciudadanos en prisión preventiva. Aquí no hay condiciones. Aquí todos los días nos estamos quejando por la gran cantidad de gente que tenemos en las cárceles, donde caben 1.000, hay 7.000. Y metiendo más gente, ¿no? Denle para allá, que eso no es problema. Tránquenlo. Sí, Señores, es una locura lo que está ocurriendo aquí con el abuso que hay. Y yo no conozco, ni conozco a la Marilois, no conozco a la señora Patricia Coacetti nada más que por televisión, pero analizando los hechos y analizando la realidad de lo que se pudo haber dado en ese escenario, para mí eso se inscribe en un accidente de tránsito que pudo haberse salido de control. Aquí no se ha dicho si la persona que venía conduciendo estaba bebiendo, si estaba bajo los efectos del alcohol o la droga, porque no hay una investigación. Aquí solo es de oído. Según la información que tengo, tú sabes, yo tengo una prima que es bailarina profesional y yo he estado parece muy como que envuelta en había algo entretenimiento. trasfondo, ¿verdad? Sí, Una porque ellas, situación. hay un tema un poquito, según lo que he leído, lo que he escuchado, Que digan lo lo que que me han es. comentado, ¿Qué no lo dicen? pues hay un tema también de unos trastornos, de que la señora tenía como que ciertas cosas, entonces venía con una mascota, Patricia le decía, ponte a la derecha que yo voy a tomar el guía, ella se desmonta. Patricia le dice, dame el guía, entonces ella se para enfrente y entonces Marilois le da para adelante, le pasa por encima, entonces la joven testigo, Kenia, que estuve precisamente ayer viendo unas declaraciones de ella decía que ella estuvo observando desde lejos y se sorprendió cuando vio a esa persona que le dio para adelante al vehículo y que había una persona debajo. Entonces ella, para tratar de sacar a Patricia, pues entonces ella le decía dale un poquito para atrás para poder sacarla, y ella lo que hacía era que le daba para adelante. Pero a lo que la persona no dice, digo supuestamente. No, porque no, aquí- eso porque son aquí, las cosas que se dicen. esas son las vainas de aquí. Que todo tiene que ser sobre la base del supuesto, porque no hay una autoridad que pueda Lo que determinar. sí me llama la atención, Dari, es que la joven, la testigo, decía que Patricia, en medio de su agonía, decía, Mariloy está loca, Mariloy está loca. Entonces, o sea, eso es un punto que también hay que investigar, alguna psicóloga, alguna psiquiatra, si alguno sufrió y algún ahí trastorno. incluso, yo me voy más lejos, habría que hacer algunas analíticas, ver cuáles son las condiciones, que ahí si había alcohol, si había pero algo, ahí se inscribe la investigación. Es decir, aquí han ocurrido varios hechos. Hace unos meses asesinaron a la arquitecta Leslie Rosado. ¿Qué pasó con el asesinato de Leslie Rosado? no se sabe. No se sabe, pero la versión que hay es que hubo un accidente que generó la persecución hacia Rosado. Pero la autoridad determinó si hubo un accidente o no. No. La autoridad dejaron que eso creciera, que aquí se creó la especulación que hasta la mandaron a matar a ella. Se inventaron de que el muchacho tenía, el policía tenía de que una cosa metida y que fue. Pero ¿qué pasó con lo de Santa y Alexis? Fue un accidente también. Y la autoridad mencionó como un accidente. La autoridad investigó si Alexis y Santa estaban bebiendo romo en algún lado, si estaban borrachos los dos. No. Pero recientemente la periodista Adis Burgos, Ay, sí, su carro le cogió qué fuego. penoso eso. ¿Y ustedes saben cómo le cogió Producto fuego? de accidente. ¿Y ustedes saben cómo le cogió fuego Producto de un el accidente. carro de Adis Burgos? Una película. Adis Burgos viene en su vehículo, anda con otro grupo de personas que van a llevar una ayuda a Elías Piña en una camioneta. De una de las camionetas se desprende una caja. Un motociclista que viene detrás intenta atrapar la caja. En ese intento, él se desliza a la motocicleta. A la motocicleta se le desprende el tanque de la gasolina.
el tanque de la gasolina cae encima del vehículo de Adis y se prendió. Una película de Sí, Netflix. Sí, un guión. Una película. Pero entonces, para usted narrar esa película a un seguro para que le pague, usted tiene que confesarse con el diablo. Entonces se va a salvar porque es una persona con la trascendencia de Adiburgo. Pero si es un ciudadano común que va a una aseguradora que se le Se lo quemó lleva el Senata, diablo. nada más Sí, en broma, señor. usted lo mandó a quemar. Eso es así. Se lo lleva el ¿Por qué? diablo. Porque no hay una autoridad que certifique esa narrativa que yo estoy haciendo. No hay una autoridad que vaya 2 días después a ver si hay una cámara de un colmadón, si hay la cámara de una banca, y para recrear ese escenario, documentar que ciertamente lo que ese ciudadano está diciendo es cierto. Entonces, a las autoridades, a la DGCET y a la Procuraduría que anda de que persiguiendo corrupción y que yo qué, aparte de la corrupción hay un mundo, hay una vida, hay un día a día. Es decir, la corrupción sí muy bien, pero hay un día a día. Es decir, la Muchos justicia es un día a día. Vayan a la fiscalía barrial, a la cosa para que Sí. a la Procuraduría que le diga a Marilois, ¿de dónde ustedes salieron? Ah, nosotros salimos de Montecristi, porque dicen que salieron de Montecristi. Es decir, una gente que viene de Montecristi y vienen a pelear en Villa Altagracia, yo creo que hay que analizar qué pasó, porque una gente que viene en 4 horas en un vehículo, 4 horas, para llegar aquí son 4 horas de Montecristi. Entonces todo eso, ¿dónde se detuvieron? ¿En qué parador? ¿Qué consumieron? ¿Bebieron alcohol? ¿Bebieron droga? ¿Consumieron droga? Claro, porque hay que verlo todo. Entonces, no, prisión preventiva, 3 meses para Najayo. Coño, Pero qué fácil. recuerda que eso lo hablábamos muy bien cuando nos visitó Ángel Loco. ¿Tú recuerdas? Claro que sí. Que él incluso lo decía, que eso es una irresponsabilidad del sector. Sí, de pero la mira por dónde va justicia. por Villa Altagracia, porque también si lo hacen aquí en el distrito, porque aquí en el distrito con Jenny Berenice y Camacho y que si yo quién, ya que no esperen más, aquí es todo el mundo, tú el que cayó ahí es para la chirola que va. Bueno. No, para que estén claros. Y eso- Eviten, señores, eviten hacer cualquier cosa. lo El sabe. que cayó en una Preso. vaina aquí con Jenny, que yo qué, sabe que es para adentro que va. Para que estén claros. Entonces, Y eso que pero no hay ya mira por dónde condiciones en va. las cárceles. Ya mira por dónde va por Villa Altagracia. Una jueza de Villa Altagracia, ya está de que, oigan por dónde va el exceso, el populismo judicial. Entonces, Oigan, eso, oigan por dónde eso va. deberíamos modificarlo. La única medida de coerción aquí no preso. Son 7, Preso. óigame, son 9, miren, prisión preventiva. La prisión preventiva es la excepción. Prisión preventiva, presentación Vamos a quitar periódica, eso y todo el mundo presentación preso ya. periódica, localizador electrónico, impedimento de salida, presentación periódica. No, ninguna de esas sirven. Preso. Es decir, esa señora Pa' adentro. del 15 de febrero para acá se convirtió en una delincuente peligrosa para la sociedad dominicana. Es decir, Mariloy Ventura, del 15 de febrero para acá, se convirtió en una delincuente peligrosa para la República Dominicana, producto de ese excesivo uso de la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Bueno, entonces ahora lo que establece las medidas de coerción es el Código Procesal, ¿verdad? El Código Procesal Penal es que establece cuáles son las medidas de coerción a contemplar. Es así. Entonces yo propongo que vamos a hacerlo simple. Eso Vamos no- a quitar, eso- vamos a modificar también el modificar y código. poner una. Y que ya quitamos todas las otras Quiten y todo el todo, mundo óigame, va preso. que eliminar todas las demás medidas de coerción y coge una y olvídense de lo demás. Y ya. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Ya tenemos aquí en el estudio a mi buen amigo Glenn Davis. Cualquiera pensaría que es un artista que uno está presentando con ese nombre. Glenn Davis es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y en breve retornamos con el contenido de Abriendo la Mañana.